Bienvenidos a La Biblia Dice. Este es un espacio dedicado a explorar juntos la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios. Aquí encontrarás reflexiones, enseñanzas y mensajes basados en las Escrituras que buscan fortalecer tu fe y acercarte más al corazón de nuestro Señor. Si buscas respuestas, inspiración o un momento de paz espiritual, estás en el lugar indicado. Acompáñanos y descubramos lo que la Biblia dice para nuestras vidas hoy. El clamor en medio de la adversidad. La oscuridad lo cubría todo. Jerusalén estaba sitiada, las murallas que una vez protegieron a la ciudad ahora parecían cárceles, y el profeta Jeremías estaba encerrado, no por su maldad, sino por obedecer a Dios. Es fácil imaginar su dolor, su soledad, y quizás hasta el murmullo de dudas rondando en su mente. ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué permites esto si he seguido tu palabra? En ese lugar de desolación, Dios le habló. No fue un estruendo ni un terremoto, sino una voz clara y firme que lo invitó a algo tan simple y profundo como un clamor. Clama a mí. Piensa por un momento en esas palabras. Dios no le dijo, resuelve esto por tu cuenta o espera en silencio. Le pidió que clamara, que abriera su corazón, que gritara desde lo más profundo de su ser. Jeremías estaba en una celda, pero no solo físicamente. Su pueblo, Israel, también estaba encarcelado por su rebelión, atrapado por las consecuencias de sus malas decisiones. Babilonia, un imperio aparentemente imparable, estaba en las puertas de la ciudad. Todo parecía perdido. Y justo ahí, en el momento más oscuro, Dios intervino. Este llamado a clamar no era una simple sugerencia, era un recordatorio de quién es Dios. Él es aquel que escucha el clamor de su pueblo, que no se desentiende del sufrimiento, sino que está cerca, esperando que se vuelvan a Él. Es una invitación a una relación íntima, a una comunicación directa con el Creador del universo. Quizás te has sentido como Jeremías, atrapado, con tus sueños rotos y sin una salida clara. Pero en medio de esa prisión, Dios sigue diciendo, clama a mí. No importa dónde estés, cuánto hayas caído, o cuán grande sea la tormenta. Él te invita a levantar tu voz, no como quien habla al aire, sino como quien sabe que hay alguien poderoso escuchando. Y aquí comienza la promesa. Porque el clamor no queda sin respuesta. En el momento más inesperado, en medio de las ruinas, Dios responde con palabras de esperanza. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo Dios transforma lo que parece perdido? Te lo contaré en el próximo capítulo. La promesa de respuesta. Cuando Dios dice, clama a mí, no es una invitación vacía. Es la introducción a una promesa que desafía toda lógica humana, y yo te responderé. En un mundo donde tantas voces quedan sin escuchar, donde las oraciones parecen chocar contra techos invisibles, Dios asegura que cada clamor genuino será respondido. No es cuestión de si responde, sino cómo y cuándo. Imagina por un momento a Jeremías, encerrado, escuchando esas palabras. Desde su celda, todo parecía caótico y perdido. Jerusalén estaba siendo devastada, y la visión de un futuro prometedor parecía tan lejana como los muros de su prisión. Sin embargo, allí estaba la voz de Dios, firme y serena, asegurándole que su clamor no sería en vano. No importaba cuán grande fuera la oscuridad o lo imposible de la situación. Dios respondería. Esta promesa no se trata solo de cambiar las circunstancias, es una garantía de que Dios está cerca, involucrado en cada detalle de la vida de su pueblo. Responder no significa siempre evitar el sufrimiento o eliminar los desafíos de inmediato. A veces, la respuesta llega como una dirección, como un propósito que redime el dolor, como una paz que trasciende el entendimiento. Pero llega. En el caso de Jeremías, Dios no solo prometió responder, sino que iba a revelar algo extraordinario. No sería una respuesta común, sino una que trascendería las expectativas. En un contexto donde todo parecía condenado a la ruina, Dios plantó una semilla de esperanza. Y esa semilla es la misma que Él sigue ofreciendo hoy. Si clamas, yo respondo.
¿Cuántas veces hemos perdido la esperanza porque sentimos que nuestras palabras se pierden en el silencio? Jeremías nos recuerda que Dios no es sordo a nuestro clamor ni ajeno a nuestras lágrimas. Él escucha, incluso en medio de las ruinas de nuestras vidas. Y su respuesta nunca es mediocre, siempre es para su gloria y nuestro bien. Ahora bien, la promesa no termina aquí. Dios va más allá de una simple respuesta. Promete revelar lo oculto, lo que nuestros ojos humanos no pueden ver. ¿Qué significa esto? Acompáñame al siguiente capítulo, donde exploraremos cómo las respuestas de Dios no solo nos levantan, sino que nos transforman. Revelación de las cosas grandes y ocultas. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas palabras son un eco de la grandeza de Dios, una promesa que trasciende lo ordinario. Pero, ¿qué significa exactamente? ¿Qué estaba diciendo Dios a Jeremías y, a través de él, a todos nosotros? Imagínate a Jeremías escuchando estas palabras mientras aún está en prisión, con el peso de una ciudad en ruinas sobre sus hombros. Todo lo que sus ojos podían ver era destrucción, muros cayendo, enemigos avanzando, corazones quebrantados. Sin embargo, Dios le estaba diciendo que lo que él veía no era toda la historia. Había cosas más grandes que estaban sucediendo detrás del telón de su aparente derrota. Había misterios divinos que Jeremías no podía comprender todavía, pero que Dios estaba dispuesto a revelarle. Dios no solo prometió responder, sino que aseguró que su respuesta incluiría revelaciones extraordinarias. Estas cosas grandes y ocultas representan el propósito eterno de Dios, verdades que van más allá de las limitaciones humanas. En el caso de Jeremías, esto incluía la restauración de Israel, la promesa del pacto renovado y la profecía del Mesías que traería salvación no solo a su pueblo, sino al mundo entero. Esta parte de la promesa nos invita a mirar más allá de lo evidente. Muchas veces nos enfocamos en lo que está justo frente a nosotros, los problemas inmediatos, los obstáculos insuperables, las respuestas que no llegan como esperábamos. Pero Dios nos invita a clamar no solo para recibir una solución temporal, sino para descubrir su plan eterno, ese plan que es perfecto aunque no siempre visible. Estas revelaciones no son solo conocimiento, son transformadoras. Cambian la forma en que vemos nuestras circunstancias y, más importante aún, la forma en que vemos a Dios. Él no es un espectador distante. Es un padre que quiere compartir su corazón, su propósito y sus secretos con aquellos que lo buscan con sinceridad. Jeremías tuvo que aprender que las respuestas de Dios no siempre son inmediatas ni sencillas, pero son profundas y eternas. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios quiere mostrarnos las cosas grandes y ocultas de nuestras vidas, los planes que nos llevan más allá de lo que podemos imaginar. Pero, ¿qué implica esto para nuestra realidad? En el próximo capítulo veremos cómo estas revelaciones toman forma en la restauración y la esperanza que Dios ofrece. La restauración y la esperanza futura. En medio de las promesas de Dios a Jeremías, brilló un mensaje poderoso, la restauración de lo perdido. Dios no solo dijo que respondería al clamor, ni que revelaría cosas grandes y ocultas. Fue más allá. Prometió traer sanidad, paz y un futuro lleno de esperanza. Imagina el impacto de estas palabras para alguien como Jeremías, encarcelado en una ciudad desmoronada, en un pueblo quebrantado por el pecado y la opresión. Dios habló con firmeza. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33, 6. Esta restauración no era solo física, como la reconstrucción de Jerusalén, sino también espiritual. Dios estaba preparando una renovación completa, desde el corazón de las personas hasta la estructura misma de su nación. Esta promesa de sanidad y abundancia apuntaba al pacto eterno que Dios no había olvidado, incluso en medio del juicio. A través de Jeremías, Dios dejó claro que, aunque Israel había sido infiel, su misericordia y fidelidad permanecían. Había consecuencias por el pecado, sí, pero también una redención que no dependía del mérito humano, sino del amor incondicional de Dios.
La esperanza futura se concretó aún más con la promesa del renuevo justo. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 33, 15. Esta es una de las profecías más claras del Mesías, Jesucristo. A través de él, Dios no solo restauraría a Israel, sino que extendería su salvación al mundo entero. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Que Dios no solo escucha nuestro clamor y nos revela su voluntad, sino que también tiene el poder de restaurar lo que está roto en nuestras vidas. Él transforma las ruinas en esperanza, el dolor en propósito, y la derrota en victoria. Esta restauración es una prueba de que no importa cuán devastadora sea nuestra situación, Dios puede y quiere traer algo nuevo. Pero, ¿cómo podemos confiar en esta promesa cuando nuestras circunstancias parecen tan inciertas? En el próximo capítulo exploraremos la fidelidad inmutable de Dios, la base que asegura que estas promesas son verdaderas. La fidelidad inmutable de Dios. La promesa de restauración y esperanza no tendría sentido si no estuviera sostenida por la fidelidad inquebrantable de Dios. Después de todo, ¿cómo confiar en alguien si no tienes la certeza de que cumplirá su palabra? Pero aquí es donde Dios reafirma su compromiso eterno. Así ha dicho Jehová: si pudieren invalidarse mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, también podría invalidarse mi pacto con mi siervo David. Jeremías 33, 20-21. ¡Qué imagen tan poderosa! Dios compara su fidelidad con el ciclo constante del día y la noche. Desde el principio de los tiempos, nunca ha fallado la salida del sol ni el ocaso de la tarde. Así de segura es su palabra. Jeremías necesitaba escuchar esto, y nosotros también. Es un recordatorio de que las promesas de Dios no están sujetas a las circunstancias humanas ni al paso del tiempo. En medio del caos que rodeaba a Jeremías, esta declaración era un ancla. Aunque el mundo pareciera desmoronarse, Dios seguía siendo el mismo. Su pacto con David, que prometía un rey eterno, no sería quebrantado. Esta fidelidad es la razón por la que nosotros, incluso en los momentos más oscuros, podemos confiar en que Él cumplirá sus promesas. Piensa en esto. Si Dios controla el orden del universo, si mantiene las estrellas en su lugar y asegura que el sol salga cada día, ¿qué lo detendría de cumplir lo que ha prometido en tu vida? Jeremías aprendió que la fidelidad de Dios no depende de nuestras fallas, sino de su carácter perfecto. Esta verdad trasciende la historia de Israel y Jeremías. Es para ti y para mí. Dios nunca falla. Su amor no se agota. Su gracia no se desvanece. Por eso, cuando clamas, puedes tener la plena certeza de que Él escucha, responde y obra, incluso cuando no lo entiendes completamente. Así termina el mensaje de Jeremías 33. 3. Un llamado a clamar, una promesa de respuesta, una revelación profunda, una restauración prometida y una fidelidad inmutable. Todo esto apunta a un Dios que no cambia, que permanece firme en medio de nuestras incertidumbres, y que nunca nos dejará ni nos abandonará. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Responderás al llamado y confiarás en el Dios que es eternamente fiel? Gracias por ser parte de La Biblia Dice. Recuerda que la palabra de Dios es viva, eficaz y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Si este contenido ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros para que también sean edificados. Mantente conectado para seguir aprendiendo juntos lo que la Biblia dice. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.